Bienvenidos una vez más al canal Etan Apocalipsis. El día de hoy compartiremos uno de los temas más interesantes y debatibles dentro del adventismo. No, hermanos, no es la ordenación de la mujer, tampoco la reforma pro salud, ni mucho menos la naturaleza de Cristo. Principalmente es el tema de los 144,000. Este tema será dividido en 3 secciones. La primera ¿es este tema de gran importancia o simplemente es teoría y no tiene nada que ver con nuestra salvación? El segundo punto, ¿de dónde son ellos? Y el tercero y último, ¿será posible en el presente tiempo llegar a ser uno de los 144,000? Muy bien, comencemos. Muchos de nuestros hermanos en la iglesia han citado la siguiente cita para mostrarnos que no es de gran importancia estudiar esto y que es una pérdida de tiempo. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Es cierto que para su tiempo el tema era algo confuso, sin embargo, nunca deja determinado que es un misterio o algo parecido. Al contrario, si se da atención a la última parte de la cita, dice de la siguiente manera: esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Por lo tanto, la palabra sabrán indica que el tema sería claro y revelado, pero no en su tiempo. Sin embargo, en sus escritos encontramos muchas fichas de un rompecabezas que nos ayudarán a entender la verdad concerniente a este tema. Y puesto que llevamos casi 2 siglos como denominación, estamos en el tiempo en que este tema debe ser claro y entendible. Con este fin es el que subimos este video. ¿De dónde son ellos? Muy bien, para poder entender especialmente este segundo punto, tendremos que ir al libro de Apocalipsis capítulo 7 y poder entender en primer lugar la profecía en su contexto. Apocalipsis 7, 1 al 4 dice de la siguiente manera: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplaran viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Del versículo 5 al versículo 8 se nombran las 12 tribus de Israel con su respectivo número de sellados, 12,000 de cada tribu. De acuerdo al contexto de Apocalipsis capítulo 6, podemos encontrar en primer marco 4 ángeles deteniendo 4 vientos en los 4 ángulos de la tierra. Muy bien, para entender el siguiente simbolismo, tendremos que entender en primer lugar qué son estos 4 vientos del libro de Apocalipsis 7. Bien, para entenderlo vamos a tener que hacer una comparación con una falsa interpretación que se ha argumentado con respecto a este tema, principalmente con respecto a los 4 vientos. Yo sé que muchos de ustedes me dirán: hermano Anderson, pero los 4 vientos son guerras. Muy bien, vamos a desenmascarar esta mala interpretación que se ha aplicado erróneamente a esta profecía.
Para hacerlo tendremos que irnos al libro de Daniel capítulo 7, de donde se origina esta mala interpretación. Allí encontramos un marco no similar para nada, un marco totalmente diferente, y dice de la siguiente manera. Daniel 7:2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Muy bien, muchos de nosotros entendemos que los vientos que se hablan en el libro de Daniel son guerras, y por lo tanto al encontrar otros 4 vientos en el libro de Apocalipsis, podemos nosotros decir pues también son guerras. Les vamos a explicar por qué no lo pueden ser. Primero vamos a utilizar la lógica. Entendemos muy bien como adventistas que el sellamiento de los 144,000 no ha finalizado, y siendo de que los 4 vientos son detenidos para que no soplen sobre la tierra, por lo tanto al ser guerras tendríamos que decir que este sellamiento ya culminó, ya que sorprendentemente aún después de la muerte de la hermana White ocurrieron 2 guerras mundiales y actualmente hay guerras activas en el Medio Oriente y en gran parte del mundo. Por lo tanto, estos vientos, si fueran guerras, los vientos de Apocalipsis, ya habría indicado que el sellamiento habría sido terminado. Pero es algo que como adventistas sabemos que no ha culminado y por lo tanto diríamos que los vientos han sido soltados, si fueran guerras. Por eso les vuelvo a reiterar. Por la lógica encontramos de que no pueden ser guerras porque las guerras no han sido detenidas nunca. Y por lo tanto, si le parece muy poco que 2 bombas nucleares hayan acabado con 2 ciudades gigantescas en los años de 1900, parecerá claro, hermano y hermana, que los vientos no han sido retenidos. Por lo tanto, los vientos no pueden simbolizar guerras. Dando esta pequeña introducción por lógica, vamos a tratarlo de entender a nivel de la escritura. De acuerdo a Daniel 7:2, encontramos que los vientos del libro de Daniel tienen un origen diferente a los vientos del libro de Apocalipsis. ¿En dónde lo encontramos? En la misma cita, hermano. Los vientos del libro de Daniel vienen del cielo. 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, mientras que los vientos del libro de Apocalipsis son vientos de la tierra. Si lo llega a analizar muy bien, lo encontrará en el siguiente texto, versículo 1 de Apocalipsis 7. Y los 4 ángeles estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Por lo tanto, los vientos de Daniel y los vientos de Apocalipsis son diferentes, ya que su origen es diferente. Curiosamente, Dios permitió que en las escrituras se dejaran estas 2 palabras del cielo y de la tierra para que como siervos suyos e hijos suyos no termináramos confundiendo los 2 eventos, algo que actualmente ya pasó. Por eso es que actualmente se enseña que los vientos de Apocalipsis son guerras, pero no es así. Estos 2 vientos tienen su origen muy diferente, uno del cielo y otro de la tierra. Bien, de acuerdo al libro del conflicto de los siglos, bien es cierto que el libro de Daniel enseña que estos 4 vientos son guerras de Daniel. Pero en el libro de Apocalipsis, de acuerdo al libro de eventos de los últimos días, página 152, nos ayuda a entender de la siguiente manera de que los vientos de este mismo libro de Apocalipsis no pueden ser guerras, y nos lo enseña de una forma tan clara que hasta un niño lo puede entender. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solamente una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Vemos aquí de la siguiente manera de que de acuerdo a eventos de los últimos días, no es algo extraño para usted que el tiempo en que no podremos vender a ningún precio, ni comprar tampoco,
A eso es que nosotros le llamamos la ley dominical. Eso estuvo a punto de ocurrir en el tiempo de la hermana White en California, y ella explica de que fue una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Por lo tanto, ahora sí, hermano y hermana, esta ficha encaja en el rompecabezas. Los 4 vientos no son guerras porque no han sido detenidas. Así que eventos de los últimos días, el espíritu de profecía, nos aclara de que estos 4 vientos que tienen su origen en la tierra, especialmente son símbolo de la ley dominical. Muy bien, interesante esto. Por lo tanto, ahora sí entendemos de que el sellamiento de los 144,000 no ha finalizado, ya que la ley dominical aún no se ha dado, ya que estos vientos han de soltarse hasta que esa obra que la sierva del Señor nos indicó que no ha sido hecha, que es el sellamiento de los 144,000, sea hecha, para que la ley dominical o los 4 vientos sean soltados. Teniendo claro esto, hermanos y hermanas, vamos a ir poco a poco entendiendo entonces de dónde son este grupo de sellados. Para poder entender de dónde proceden los 144,000, debemos dirigirnos al libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Para poder entender de qué Israel estaba hablando el apóstol Juan, debemos saber de qué Israel estaba hablando el apóstol Juan. No puede ser del Israel de antaño. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. De acuerdo a esta cita, podemos entender de que las 12 tribus de los hijos de Israel, del Israel de antaño, terminaron dispersos por todas las naciones. Entonces, ¿de qué Israel podríamos nosotros entender que estuvo hablando el apóstol Juan? Un Israel que numera 144,000 sellados, no con cualquier sello, sino con el sello del Dios vivo. Para poder saber quiénes son los únicos que han de adquirir el sello del Dios vivo, debemos dirigirnos al libro de Eventos de los Últimos Días. Página 187 dice de la siguiente manera: el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. De acuerdo a esta cita, podemos concluir que los 144,000 deben guardar el día de reposo del Eterno, guardar sus mandamientos. En otras palabras, debemos entender de que los 144,000 deben ser adventistas del séptimo día, porque al no serlos, al no guardar el día de reposo del Eterno, de Dios, al no guardar sus mandamientos, serían indignos de tener el sello del Dios vivo. Y esta conclusión la podemos anclar con una cita más del espíritu de profecía, hablando con respecto al Israel de hoy, ya que el único Israel que actualmente está de pie y del cual Juan pudo hablar en los últimos días son los adventistas del séptimo día. Dice de la siguiente manera: Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 364, dice: para obtener y conservar la pureza, escuche bien, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él, vemos aquí que cuando la hermana White se refiere al Israel de hoy, cuando el espíritu de profecía habla del Israel de hoy, se está refiriendo a los adventistas del séptimo día, el único Israel del cual el apóstol Juan pudo hablar y del cual él mismo fue observador de que del mismo habrían 144,000 sellados, no con cualquier sello. El sello del Dios vivo, a quienes le es colocado al guardar el séptimo día
y el cuarto mandamiento. Vemos por lo tanto de que el Israel del cual Juan solamente pudo haber hablado desde su tiempo es de nosotros como adventistas del séptimo día. Ahora, referente a esta profecía, debemos entender de que este sellamiento se celebra dentro de la iglesia. Por eso vemos aquí, en primer lugar, 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ya vimos de que el Israel de hoy, al cual se hace referencia, la inspiración es al pueblo adventista del séptimo día. Vemos más adelante en el versículo 9 de Apocalipsis 7 a una gran multitud, no de las tribus o del Israel de hoy, sino de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Por eso podemos llegar a entender de que el sellamiento de los 144,000 tiene que celebrarse y tiene que cumplirse principalmente con su iglesia. Además, podemos encontrar en el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335, que el sellamiento de los 144,000 es la última obra que se hace en favor de la iglesia. Dice así: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Vemos por lo tanto en la siguiente cita que la obra final que se hace en favor de la iglesia se hace al mismo tiempo en que se está dando el sellamiento de los 144,000. Por eso llegamos a concluir y a entender que esta última obra que se hace en favor de la iglesia es esta misma obra de sellamiento. Y pasamos al último punto. ¿Es posible en el tiempo presente llegar a ser uno de ellos? Maranatha, el Señor viene, página 239, párrafo 4. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos da para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Vemos aquí, hermanos y hermanas, que en este tiempo presente, así como en el tiempo de la hermana White, había la posibilidad de llegar a estar entre los 144,000. Vemos ahora que se está celebrando la última obra que se tiene que hacer en favor de la iglesia, y es con respecto a este sellamiento. Podemos entender, hermano y hermana, que es ahora donde debemos esforzarnos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos dentro y entre los 144,000, entre esta compañía especial. Este sellamiento ha de culminar cuando la ley dominical, los 4 vientos, sean soltados. Y allí se le dará la oportunidad a la gran multitud de llegar a recibir el mensaje de salvación. A una gran multitud que nadie puede contar, que ha de pertenecer especialmente a toda religión, toda tribu y toda nación. Así lo dice el libro de Eventos de los Últimos Días. Página 154, párrafo 4. Las filas raleadas serán llenas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructivos de Dios es el tiempo de misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve y su mano todavía se extiende para salvar. Escuchen esto. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, se refiere a nosotros como adventistas, será admitido un gran número
de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Hablamos de la gran multitud. Por eso vemos la palabra un gran número. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es ahora, como pueblo de Dios, se nos llama a prepararnos y a llegar a ser parte de esta compañía. Los 144,000. Con la ayuda del Señor y en la siguiente clase, esperamos que no se la pierdan, estaremos tratando con respecto a si este número es literal o es simbólico. Estaremos tratando especialmente qué sucederá con aquellos que no reciban este sello. No se pierdan el siguiente video. Estaremos en conexión. Bendiciones, familia.